a empezar nuestro capítulo 28, que es lesiones en la cara y el cuello. Lesiones en la cara y el cuello, capítulo 28. Entonces vamos a la introducción. Dice: la cara y el cuello son particularmente vulnerables a las lesiones debido a su posición relativamente desprotegida en el cuerpo. Las lesiones de los tejidos blandos y las fracturas de los huesos faciales son comunes y varían considerablemente en gravedad. Algunas son potencialmente mortales y muchas dejan cicatrices desfigurantes si no se tratan adecuadamente. El trauma penetrante en el cuello puede causar sangrado severo. Una lesión abierta puede permitir una embolia aérea. ¿Qué? Una lesión abierta puede permitir una embolia aérea para entrar en el sistema circulatorio. Si un hematoma ingresa en esta área, puede detener o ralentizar el flujo sanguíneo al cerebro, causando un ataque, un stroke, un stroke. La atención prehospitalaria y hospitalaria adecuada a veces puede permitir que se produzca una lesión aparentemente devastadora en un resultado sorprendentemente bueno. Como un EMT, sus objetivos al tratar a un paciente con lesiones en la cara y el cuello incluyen prevenir más lesiones, particularmente en la columna cervical, manejo de cualquier afección aguda en las vías respiratorias, problemas y control del sangrado. Este capítulo revisa primero la anatomía de la cabeza y el cuello, y luego examina los factores que pueden producir dolor en la parte superior de las vías respiratorias, como obstrucción. Sigue una discusión que incluye la atención médica de emergencias, de heridas de tejidos blandos de la cara, nariz y oído, fracturas faciales, lesiones penetrantes del cuello y lesiones dentales. Okay. Entonces, anatomía y fisiología. La cabeza se divide en dos partes: el cráneo y la cara. Ok, obviamente. El cráneo, ¿cómo dice en inglés? Porque quizás the cranium or skull. Ok. El cráneo contiene el cerebro, que se conecta a la médula espinal a través del agujero Banks, una gran abertura en la base del cráneo, que está en la parte de atrás, en la porción posterior, en la porción más posterior del cráneo. Se llama occipucio. Acá al lado del cráneo, en los laterales, en las porciones laterales se llaman sienes, o sea, acá, o regiones temporales. Entre las regiones temporales y el occipucio se encuentran las regiones parietales. La parietal, frente. La frente se llama, las parietales es el de arriba. Temporal, parietal, occipital y frontal. La frente se llama región frontal, en la anterior al oído, en la región temporal. Se puede sentir las pulsaciones superficiales por la arteria. La cara está compuesta por los oídos, las orejas, la nariz, los oídos, o sea, todo es la boca y las mejillas, 6 huesos, el hueso nasal, los 2 maxilares, los huesos de la mandíbula superior, los 2 cigomas, que son los pómulos, y la mandíbula, que es el hueso maxilar inferior, y los huesos principales de la cara, que son los huesos principales de la cara. Ok, entonces ya sabemos que aquí están los huesos nasales, los cigomas, que son los pómulos, el maxilar. Ojo, porque uno siempre escucha en el odontólogo que está el maxilar inferior y superior, pero el maxilar es arriba, y la mandíbula va abajo, y en las preguntas sale. Entonces, pilas. La cara está compuesta por 6 huesos.
el hueso nasal, los dos maxilares, los dos cigomas y la mandíbula. ¿Ok? 2 y 2, sí. La órbita del ojo está compuesta por el borde inferior del hueso frontal del cráneo, el maxilar y el hueso nasal. El hueso orbital protege el ojo de lesiones. Al observar el rostro del lado se puede apreciar el glóbulo ocular hundido en la órbita. Solo el proximal, un tercio de la nariz, el puente, está formado por hueso. Los 2 tercios restantes están compuestos por cartílago. La parte expuesta de la oreja está compuesta enteramente de cartílago que está cubierto por piel. La parte externa y visible de la oreja se llama pabellón de la oreja. Los lóbulos de las orejas y porciones carnosas en la parte inferior de la oreja es el trago. Este cosito. A ver si sale aquí. No sale aquí. Nuevamente este pedazo porque eso sale en una pregunta. La parte expuesta de la oreja está compuesta enteramente de cartílago. Ya saben, esta parte, esto es cartílago. El cartílago no se ¿cómo se dice? No se recupera. No se don't heal, no se cura. Porque si incluso si haces un hueco aquí en la oreja, eso, la piel sí se recupera, pero el cartílago no se regenera. A diferencia del hueso. ¿Cierto que es así, amor? ¿Qué? El cartílago no se regenera a diferencia del hueso. No vuelve a salir. Si yo le hago un hueco aquí a la oreja, la piel sí se puede recuperar, pero el cartílago no. El cartílago no. Está cubierto por piel. De la parte externa invisible de la oreja se llama pabellón de la oreja. Los lóbulos. A ver, ¿por qué sale aquí? La pina. Sí. Se llama pina. Como peanut butter. Los lóbulos de las orejas son porciones carnosas en la parte inferior de cada oreja. Es el trago, es esta maricadita que está acá, aquí, el trago. Que en inglés sería tragus. Trágate esta, entonces. Tú tienes que recordar eso. Sí, acuérdese por esa, trágate esta. No sé. Es el lóbulo pequeño y redondeado y carnoso que aparece inmediatamente anterior al canal auditivo. Así, tal cual, salir una pregunta. El trago es un bulto pequeño, redondeado y carnoso que aparece inmediatamente anterior al canal auditivo. La arteria superficial que queda por acá, se puede saber. Aquí en esta zona. Aquí en esta zona de la oreja, acá está esa arteria que está hablando ahí. En la arteria, ¿cómo dice en inglés? La arteria superficial temporal se puede palpar simplemente hacia el trago, ¿sí? O sea, como lo decía aquí, aproximadamente a 1 pulgada, que son 2.5 centímetros posterior a la altura de la abertura externa del oído. Y hay una masa ósea prominente en la base del cráneo llamado proceso mastoideo. Y que no se les olvide que el proceso mastoideo es una masa ósea prominente en la base del cráneo. El proceso mastoideo, aproximadamente 1 pulgada detrás de la abertura externa del oído. Temporomandibular joint, mandíbula. No sale esta partecita, pero acá, proceso mastoideo. Y aquí encontramos nuevamente la mandíbula, el temporomandibular joint, esta parte de acá, el occiput, pina y las 7 cervicales. Los puntos de referencia específicos de la cabeza y del cuello incluyen el pabellón de la oreja, la mandíbula, el occipucio, la séptima vértebra cervical y la articulación temporomandibular. La mandíbula forma... ¿qué? O sea, lo que conforma la mandíbula es la mandíbula y el mentón.
La mandíbula es el borde inferior de la boca, donde se encuentran la lengua y 32 dientes. Movimiento de mandíbula ocurre cuando la articulación temporomandibular, que se encuentra justo enfrente de la oreja, que queda acá, aquí, lo pueden tocar, acá al lado de la cara, debajo de la oreja y al anterior al proceso mastoideo, del ángulo de la mandíbula, se palpa fácilmente, como lo acabo de decir. Ok. Ok. Entonces, el cuello también contiene muchas estructuras importantes. Está sostenido por la columna cervical. Los primeros 7 vértebras en la columna vertebral de la segunda. La médula espinal, que son las salidas del agujero magno, se encuentran dentro del canal espinal formado por las vértebras. La parte superior del esófago y la tráquea se encuentran en línea media del cuello. Las arterias carótidas se encuentran en ambos lados de la tráquea. Las arterias carótidas, junto con la yugular, con las venas yugulares y varios nervios, se pueden palpar y ver varios puntos de referencia útiles en el cuello. Lo más evidente es la firme prominencia en el cuello, en el centro de la superficie anterior, comúnmente conocida como la nuez de Adán. Lo más evidente es la firme prominencia en el cuello, en la superficie anterior, comúnmente conocida como la nuez de Adán. Específicamente, esta prominencia es en la parte superior de la laringe. Formado por el cartílago tiroides, es más prominente en hombres que en mujeres. La otra parte de la laringe es el cartílago cricoides, una cresta firme de cartílago, la única circular completa del cartílago. Estructura de la tráquea debajo del cartílago tiroides. Específicamente esta prominencia es la parte superior de la laringe, formado por el cartílago laringe. El cartílago tiroides es más prominente en hombres que en mujeres. La otra parte de la laringe es el cartílago cricoides, una cresta firme de cartílago, la única circular completa del cartílago de la estructura de la tráquea. Debajo del cartílago tiroides local es algo más difícil de palpar. Entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, en la línea media del cuello, es suave de presión. La membrana cricotiroidea. Se trata de una fina lámina de tejido conectivo facial. La fascia, para poder hablar. El tejido conectivo es similar a una fibra que cubre las arterias, venas y tendones y ligamentos que une los cartílagos. La membrana cricotiroidea está cubierta en este punto solo por la piel. Y aquí está. Las arterias carótidas, estas son las venas yugulares, el cartílago tiroide, el esternocleidomastoideo, que es este hueso, la tráquea, el cartílago cricoide, esa es la parte de abajo, tiroide y cricoide, tiroide cricoide y tiroide membrana. Ok, hay que tener cuidado con esto. Okay. Lugar de interés importantes en el cuello incluye el cartílago cricoides, el cartílago tiroides, las arterias caróticas y la membrana cricotiroidea y los músculos esternocleidomastoidea. Laringeal, prominencia, la manzana de Adán, tiroide, cartílago. Este es el cartílago, la cricotiroide, membrana, cricotoid, cartílago, aquí es donde están las cuerdas bucales y la tráquea. Y entre esta y esta
poverty, not knowing how to take care of her baby. Maybe it is a good idea for the government to offer that, but Maybe to that's why make they you do did it. it. En esta es donde se hace la incisión para cuando te tienen que intubar. La traqueotomía. Tengo una atrás, tengo una atrás. Food No, me tumbó esa mujer. seemed a little Está acostado, está acostado, está acostado. Yo marqué. insulting, like a little too Martín. much, you know. It Está is. detrás de la You could've just esta. offered it, said, Sí. hey, Una I feel sola. like you could use Sí, es acá. Right. You know what I Pero mean? eso el libro lo dice, ya lo Treat me miramos. with respect, not Debajo de la like, laringe se "I'm palpan idiot varias just because crestas I'm firmes poor and adicionales I need help." Right. en la anterior línea Buenísima. media. Estas Jefferson, crestas son A mi primero. las cartílagos. Que me muero, güey. Se está Los levantando, se cartílagos está de la levantando. tráquea. Longest, Se levantó. and it was great. I really liked it. Did you ever pump? La tráquea conecta con la orofaringe Sí, yo le y la dije. laringe Using your breast con las I mean, I principales don't vías know that I respiratorias de los pumped a lot. pulmones. I think in the beginning was Lo hubiera La rematado. tráquea once I got conecta established and he was all right, la orofaringe didn't need to. y la laringe. Because I wasn't relying A ver. on, Debajo de la laringe se palpan varias crestas you firmes know, I didn't adicionales. need it. I Debajo de was la laringe there all the time with him. se palpan varias crestas firmes So I adicionales didn't feel like I en la needed anterior it. línea media, que se hablan de esta. Estas crestas I son keep smelling mildew and I cartílagos can't anillos find de la it. tráquea. Claro, porque si no se colapsaría I y just necesita, washed this. necesita que la I sostenga, know, but I've had Conecta that. It's con like la when I put this orofaringe. on that it smells funny. que es la que está atrás de la And I had boca, this outside y la and I laringe, que está didn't encima de la boca, que es la nariz. get Las overheated principales and- vías respiratorias de los And pulmones, it los keeps going to bronquios, my nose and I'm like, a ambos "Where lados de la is that?" parte I inferior guess de la we'll watch it laringe again. He's like, y la parte Yeah. superior de la tráquea. Ambos lados de la parte, ambos lados de la parte inferior de la laringe. Ambos lados de la parte inferior de la laringe. Y la parte superior de la tráquea, me imagino que refiere a la parte superior y la inferior. Se encuentra en la glándula tiroides a menos que esté se encuentra en la glándula tiroides. A menos que esté agrandada, esta glándula no suele ser palpable. Las pulsaciones de las arterias carótidas son fácilmente palpables en una ranura de aproximadamente 0.5 pulgadas, que son 13 milímetros. Y lateral hacia la laringe, inmediatamente adyacentes a estas arterias, pero no palpables, se encuentran las arterias yugular interna y las venas y varios nervios importantes a los laterales. A estos vasos de nervios se encuentran los músculos esternocleidomastoideos. Estos músculos se originan en el proceso mastoideo del cráneo y se insertan en el medio del borde de cada clavícula, en el borde de cada clavícula y el esternón, en la base del cuello, permite el movimiento de la cabeza. Una serie de prominencias óseas se encuentran posteriormente en la línea media del cuello. Son las espinas de las vértebras cervicales. Las columnas cervicales inferiores son más prominentes que las superiores. Son más fáciles de palpar cuando el cuello está en flexión en la base del cuello. Posteriormente la columna más prominente es la séptima vértebra cervical. Posteriormente la columna más prominente es la séptima vértebra cervical. La que está aquí atrás. Sí, el ojo. El ojo en forma de aproximadamente una pulgada, 2.5 centímetros de diámetro, ubicada dentro de una cavidad ósea en el cráneo llamada órbita. La órbita está compuesta por los huesos adyacentes de la cara y el cráneo. La órbita en forma de cráneo. El cerebro, ¿qué? Órbita. Bueno, la órbita forma la base del suelo de la cavidad craneal. Directamente encima de ella se encuentran los lóbulos frontales del cráneo del cerebro. El cerebro en el adulto, más del 80% del glóbulo ocular está protegido dentro de este hueco orbital. Entre y debajo de las órbitas se encuentran los huesos nasales, en los senos paranasales, respectivamente. Por lo tanto, cualquier lesión grave en la cara o en la cabeza puede dañar el globo ocular y los músculos unidos a él que lo mueven. Wow.
It's gonna go down. Yeah, it's gonna go El down. nervio óptico, la arteria, la vena. I hope so. Mm. Yeah, of course, as long as he's sucking, El nervio you'll óptico, have la plenty retina, for his demand. But cro- if you stop pumping, co- it's not coroid, gonna supply coroid. you for the extra. sclera, See what la I parte mean? They externa, say you can empty your breast, and that's los kind of what I lentes, was la like with pupila, Mhm. la when we córnea, talk about el the babies, iris. don't really need the extra, but La maybe for córnea, Yeah. working, la pupila, maybe la when my pupila, supply el goes iris, out, el de then afuera. I have something. Anterior compartimento It fluid, doesn't hurt, but honestly, aqueous when Vale, you're guarda, humor. cuando working, no tiramos la de frente. breastfeeding, Anterior when you're chamber, home, when you're posterior gone, chamber. somebody will fix the bottle. It's not a big Okay. deal. I wouldn't Wow. stress it. Ahí bien, están abajo, están abajo, están abajo, Increíble. están abajo. El primero. To get En el Unless you glóbulo really ocular are o, adamant that you o just want globo to mantiene su breastfeed. forma Okay, well, global you know, gracias a la presión del líquido contenido en sus dos when he's 5 cámaras. years old, I'm gonna El be líquido transparente y gelatinoso cerca de la parte posterior del ojo se denomina humor you know that's A gonna ver, happen at some El líquido transparente y gelatinoso cerca de la parte posterior del ojo se denomina humor vítreo. Vítreo. Did I tell you this? A ver, And it just tasted. vítreo es humor. Ah, es esto que está aquí adentro del ojo. Yeah. Ok, And it es was el only during líquido. my pregnancy that I noticed Entre that. las- Isn't that funny how your body And tells I'm you? like, Entre las I lentes shouldn't del be eating líquido this. claro And llamado I'm like, humor acuoso, wow. llamándose por su I apariencia never felt this way acuosa. with What does that tell you? En del Exactly. latín So I'm que like, aqua I significa didn't eat my agua. nose. En caso But de I still lesiones have- penetrantes en el ojo, Because el humor that acuoso it really puede impacted escaparse, me. pero con el tiempo del tratamiento médico adecuado, el cuerpo puede producir más. Wow. You know, like I never would En do superficie, como Mate se a uno, llama, mate a uno. humor vítreo, que en inglés es I really There's like other it. Vitreous places I'd humor. rather go. Están en el primer piso. la superficie interna de los párpados y la superficie expuesta del Este cayó uno, ojo. este cayó uno de ellos. Están recubiertos por una delicada membrana conjuntiva, Like if you're on the conjuntiva road. I'm not obsessed que mantiene húmedos, but se mantiene húmedos por el líquido producido por las glándulas I really lacrimales, can't be eating this. a menudo llamadas glándulas And there was other stuff too, lacrimales. like, I don't know if you know those Las little glándulas pizza lacrimales. Yeah. Las glándulas que producen líquidos para mantener el ojo húmedo, también llamadas glándulas lacrimales. Los humanos parpadean inconscientemente muchas veces por minuto. Esta acción barre el flujo de las glándulas lacrimales sobre la superficie del ojo, la limpieza. Las lágrimas drenan por la parte interna del ojo a través de dos conductos lagrimales hacia la cavidad nasal. Por eso a veces es necesario sonarse la nariz al llorar. Los conductos lagrimales son estos: el iris, la pupila, la glándula lacrimal, esclera, la conjuntiva. El sistema lagrimal está formado por glándulas y conductos lagrimales. Las lágrimas actúan como lubricante y evitan que la parte frontal del ojo se seque. La parte blanca del ojo, llamada esclerótico, que es la parte blanca fibrosa resistente del ojo que protege las estructuras internas más delicadas, se extiende sobre la superficie del globo. Este tejido fibroso extremadamente resistente ayuda a mantener la forma globular del ojo y protege las estructuras internas más delicadas. En la parte frontal del ojo, el esclerótico es reemplazado por una membrana clara y transparente llamada córnea, que permite que la luz entre al ojo. Un músculo circular se encuentra detrás de la córnea con una abertura en su centro, como el obturador de una cámara. Este músculo ajusta el tamaño de la abertura para regular la cantidad de luz que entra al ojo. Este músculo circular y el tejido circulante se llama iris. El iris. El iris y la pupila. El músculo y tejido circundante detrás de la córnea, que dilatan y contraen la pupila, regulando la cantidad de luz que entra al ojo. El pigmento de este tejido le da al ojo su color, el iris. El iris está pigmentado, lo que le da al ojo su color característico marrón, verde o azul.
La apertura Do they en el fry their centro burgers or do es they la iris, que permite que la luz se mueva hacia la parte posterior Burger King del ojo. cooks them on open Se flame. llama I still feel like pupila. there's a lot of crap in Burger King. I Kind of La like pupila McDonald's Yeah. and Burger es la King abertura is circular en medio del terrible. iris que permite el paso de luz en la parte posterior They're del ojo. not doing good. And the quality of their food is terrible. Normalmente la pupila aparece negra, como la apertura de una cámara. La pupila se vuelve más pequeña con la luz brillante y más grande con la luz tenue. La pupila también se reduce y se agranda cuando la persona mira objetos cercanos y lejanos. Estos ajustes ocurren casi instantáneamente. Estos ajustes ocurren instantáneamente. Normalmente las pupilas en ambos ojos son iguales en tamaño. Algunas personas nacen con pupilas desiguales. Anisocoria, tamaño de pupila desigual que ocurre de forma natural. Wow. It's whatever, right? It's Sin embargo, particularmente en pacientes inconscientes desiguales, la pupila de tamaño puede indicar una lesión o enfermedad grave en el cerebro o en el ojo, obviamente. Detrás de la iris está el lente. El lente es la parte transparente del ojo a través de la cual se enfocan las imágenes de la retina. Oh, me too. Si estamos hablando de la Oh, lente, yeah. I mean, if I have a hankering for fried chicken, es esta. and Ok. actually, I get their chicken fingers because there's no bones and skin. Perfect. Me los veo, me Me los veo. gusta Yeah. la Well, lente. sometimes I do. This is a little Como too una much. lente de una Sometimes I cámara, take a little off. esta lente enfoca las imágenes en el área ¿Dónde? sensible a la luz en la parte no posterior cayendo del en globo el- llamado la retina. Ah, ya, So ya, ya, one- La ya. retina que es la de actually, afuera. one good-sized chicken Llamada finger dentro de la retina with son numerosas eyes. terminaciones nerviosas que responden a la luz transmitiendo impulsos nerviosos Yo, yo, a través del nervio óptico hacia el cerebro. They've En el got cerebro los impulsos se interpretan como visión. La retina se nutre en una capa de vasos sanguíneos entre él y el and esclerótico. I was told En la parte trasera del globo está la capa llamada coroides. Y si como a veces sucede, la retina se separa de la retina, se separa de la coroides subyacente y esclerótico. Las terminaciones nerviosas no se nutren y el paciente experimenta ceguera. Esta puede ser ceguera parcial dependiendo de la cantidad de retina separada. Esta condición se llama desprendimiento de retina, que es la separación de la retina de sus fijaciones en la parte posterior del ojo. Entonces, el nervio óptico, ¿cuál es el otro? Entonces, la retina se separa del esclerótico. Vamos a mirar. Eso está pálido, eso está pálido. Está la retina. La córnea. La retina se separa del Están ahí en el crocoide. barco, en el barco, en el barco. La retina, la córnea. Ah, Viene cayendo uno. Ahí mismo, en el barco. la retina nutre cada capa. La parte trasera del globo de esta capa se llama cricoide. Entra atrás, La retina se en nutre de una capa de vasos sanguíneos. Oh, I know what you're talking about. La retina, ya pues. Y se separa del crocoide. ¿Ya lo viste? Y las terminaciones no se nutren, no se termina con seguridad. Eso se puede seguir parcial dependiendo de la cantidad de retinas. Esta retina está separada. Esta condición se llama desprendimiento de retina. Prácticamente todo es importante. No hay. Wow. And then they put like tomatoes or whatever on top. It's really good. Where is the firehouse? Isn't there one by Publix? They're around. They're around. Continuamos con nuestro capítulo 28, que son heridas en la cara y en el cuello. Entonces, vamos a la siguiente parte, que es lesiones en la cara y en el cuello.
Las lesiones en la cara y en el cuello a menudo pueden provocar una obstrucción parcial o completa de la parte superior de las vías respiratorias. Varios factores pueden contribuir a la obstrucción. El sangrado por lesiones faciales puede ser abundante y producir grandes coágulos de sangre en la parte superior de las vías respiratorias. Ya estamos hablando que las vías respiratorias son de la laringe para arriba, de la epiglotis para arriba. Estos coágulos pueden provocar una obstrucción completa, particularmente en un paciente que no está completamente consciente. En particular, las lesiones directas en la nariz y boca, laringe o el tráquea a menudo son la fuente de un sangrado importante y o compromiso respiratorio. Es posible que los dientes o las dentaduras postizas flojos se desplacen hacia la garganta, donde pueden ser tragados o aspirados, La hinchazón, que a menudo acompaña a la flema directa y la lesión indirecta, los tejidos blandos en estas áreas también pueden contribuir a la obstrucción de las vías respiratorias. La hinchazón así que acompaña a la flema directa y a la lesión indirecta de los tejidos blandos. Ok, ya entiendo. Sí, cuando se producen lesiones como lo menciona en la cara y se inflaman las vías respiratorias, o incluso con flema a la flema directa. ¿A la flema? ¿Estamos hablando de moco? A la flema. Soft tissues, the injury. The swelling than often accompanying direct and indirect injury on the soft tissues, and these desires can also control the airway obstruction. It's long in the throat. Sí. Swelling than often. Ok, sí. La hinchazón que a menudo la acompaña, sí. Y en la lesión directa, obstrucción de estas áreas también pueden contribuir a las vías respiratorias, a la obstrucción de las vías respiratorias. Ok, eso tiene que ver con lesiones, no con ya enfermedades. Hasta ahorita. Las vías respiratorias también pueden verse afectadas cuando la cabeza del paciente se gira hacia un lado, como suele ocurrir cuando el paciente tiene un nivel de conciencia alterado o está inconsciente. Otros factores que interfieren con la respiración normal también puede verse afectada cuando la cabeza del paciente se gira hacia un lado, y puede ocurrir cuando el paciente tiene un nivel de conciencia alterado, o sea, está así. Sí. Si hacen la cabeza hacia un lado, de pronto y si se relaja la lengua va a ser peor todavía. Puede sonar algo así. Como suele ocurrir cuando un paciente tiene un nivel de conciencia alterado o está inconsciente. Otros factores que interfieren con la respiración normal incluyen posibles lesiones en el cerebro y en la columna cervical, que pueden estar asociadas con lesiones faciales. Otros factores que interfieren con la respiración normal incluyen posibles lesiones en el cerebro y o la columna cervical. En el cerebro, con el nervio frénico, o la columna cervical, que es lo que estoy hablando, el nervio frénico, que también, que si se lesionan por acá también pueden dejar de respirar, que pueden estar asociadas con las lesiones respiratorias, con las lesiones faciales. Si los grandes vasos en el cuello se lesionan, hay sangrado importante y la presión en la parte superior de las vías respiratorias son comunes. Estos pueden resultar en vías respiratorias con obstrucción también. Dependiendo del mecanismo de lesión, o sea, el MOI, puede haber una lesión de columna cervical. Si hay un impacto significativo en la cara, sospeche de que está acompañado sospeche que está acompañada una lesión en la columna cervical y siga el protocolo de su agencia para la restricción del movimiento de la columna. Lesiones en los tejidos blandos, pero aquí ¿qué podemos sacar si aquí todo es importante? Es que todo está importante, que aquí estamos hablando de las lesiones faciales, del sangrado, las lesiones en esta área, ¿sí?
el hinchazón que se pueden suceder aquí, en los tejidos blandos. La obstrucción por movimientos en la cara, la respiración, lesiones en la columna o en el cerebro. De hecho, ahora que me acuerdo dónde empieza el nervio frénico, que ya me olvidó. El nervio frénico se origina principalmente en las raíces nerviosas C3, C4 y C5, lo que estaba diciendo, en el cuello, aunque también recibe contribuciones de las raíces nerviosas C2 y C6. Estas raíces nerviosas se encuentran en la médula espinal cervical y desde allí el nervio frénico desciende a través del cuello, el tórax hasta el diafragma. Ok. Lesiones en los tejidos blandos. Las lesiones de los tejidos blandos en la cara y el cuello son comunes debido a que la cara y el cuello son extremadamente vasculares. La hinchazón causada por estas lesiones en esta área puede ser más severa que en otras partes lesionadas del cuerpo, la piel y los tejidos subyacentes. Estas zonas tienen abundante riego sanguíneo, por lo que el sangrado por heridas penetrantes puede ser abundante. Incluso las heridas menores en los tejidos blandos de la cara y el cuello pueden sangrar profusamente. Una herida cerrada que no rompa la piel puede causar una fractura en la pared de un vaso sanguíneo, lo que hace que la sangre se acumule debajo de la piel. A ver, nuevamente, las lesiones en los tejidos blandos y en la cara y el cuello son comunes. En los tejidos blandos de la cara, pues depende. Pero si haces moto no te vas a lesionar si tienes el casco. Debido a que la cara y el cuello son extremadamente vasculares, la hinchazón causada por estas lesiones en esta área puede ser más severa que en otras partes lesionadas del cuerpo, la piel y los tejidos subyacentes, bueno, al menos que caigas de cara. En estas zonas tienen abundante riego sanguíneo, eso sí, por lo que el sangrado por heridas penetrantes puede ser abundante. Claro, solamente mira aquí las dos que tenemos acá, las cuatro mejor. Las heridas, porque estas son las dos de ida y las dos de venida. Una herida menores en los tejidos blandos de la cara y el cuello pueden sangrar profusamente. Una herida cerrada que no rompa la piel puede causar una fractura en una pared de un vaso sanguíneo. Una fractura en una pared de un vaso sanguíneo. Una herida cerrada que no rompa la piel. Esto me hace acordar de esos peleadores de la NFC, de la NW. Yo no sé, esos que se agarran en el ring, no en el cuadrilátero, estos son en el hexágono, que esos les pasa eso. He escuchado lesiones incluso que se les fractura aquí los huesos orbitales de acá, de los ojos, de los golpes. Una herida cerrada que no rompa la piel, sí, lo que hace que la sangre se acumule abajo de la piel. Esto se llama un hematoma. Ya saben, una pared de un vaso sanguíneo. Una herida cerrada que no rompa la piel puede causar una fractura en una pared de un vaso sanguíneo, lo que hace que la sangre se acumule debajo de la piel. Esto se llama hematoma. En algunas situaciones se desprende o avulsiona un coágulo de la piel o músculo subyacente y ocurre la fascia como el señor. La fascia, que es el tejido conectivo similar a una fibra que cubre arterias, venas, tendones y ligamentos. Okay. Pero voy a señalar esta parte que sí es interesante. Esta nomás. Bueno, esta es una. Y la otra es... Hijo de pucha, ¿qué es esto? Se le abrió la piel a esta persona. Uy, qué pesar. Eso me imagino que va a terminar hinchada esa persona. Una mayor abulsión. Esto es una abulsión. Una lesión del tejido blando se desgarra completamente o queda colgado. Se caracteriza por un gran colgaldejo de piel que se desprende del músculo y el tejido subyacente. Uy, qué gol. Voy a señalar esto. Ya no se me va a olvidar. Abulsión. Heridas dentales o lesiones dentales.
Las fracturas en la mandíbula, o sea, la mandíbula inferior, son relativamente comunes debido a la prominencia de la mandíbula en sí. Estas fracturas son superadas solo por las nasales. Fracturas que son fracturas en frecuencia. La mayoría de estas fracturas son el resultado de colisiones de vehículos y agresiones. Si su paciente tiene una fractura mandibular, entonces considere la fuerza principal necesaria para causar esa fractura. Existe una alta probabilidad que su paciente presente un traumatismo facial adicional o a las lesiones o a las lesiones cervicales. Signos de un traumatismo mandibular o una fractura incluyen desalineación dental, o sea, que los dientes del paciente estén desalineados, entumecimiento del mentón e incapacidad para abrir la boca. El paciente probablemente presentará hinchazón, hematomas y dientes flojos o faltantes. Eso, venga a verse aquí, fractura de mentón. Si hay, bueno, fracturas, no hay una que esté, vea, aquí está, clarita, sí, de este es de lo que habla eso. Ay, pobrecito este uy, Dios mío, este chinito. Uy, Dios. Y aquí está tu método de recuperación, de pucha. Ya. De esto es lo que estaban hablando. Uy, pendejo. Qué dolor. Ah, mira. Aquí esto puede ser una fractura en la... Ay, hijo de pucha. Ay, Dios. Terrible. Uy, esta imagen, ¿qué? Uy, esto suena en 3D. Y así le quedaría el hueso a esta persona. Uy, qué pesar. O a esta. Uy, pobrecita. Bueno, las fracturas maxilares se presentan predominantemente tras impactos contundentes de alta energía, como el impacto del volante por la parte del conductor sin cinturón de seguridad, la caída o un golpe directo con un objeto, una caída o un golpe directo con un objeto como una tubería. Los signos incluyen hinchazón facial masiva, inestabilidad de los huesos faciales, desalineación de los dientes. Pues esto sí está importante. Todo está re importante. Las fracturas y avulsiones dentales son comunes después de un traumatismo facial. Las lesiones dentales pueden estar asociadas con accidentes automovilísticos. Las fracturas y avulsiones dentales son... ¿Avulsiones dentales? Bueno, sí, claro. Son comunes después de un traumatismo facial. Las lesiones dentales pueden estar asociadas con accidentes automovilísticos y o agresión. Siempre evalúe la boca del paciente después de una lesión facial, especialmente si su examen revela dientes fracturados y o avulsionados. Los fragmentos de dientes o incluso dientes completos pueden convertirse en un problema. En obstrucción de las vías respiratorias. Debe retirarse de la boca del paciente inmediatamente. Esto debe doler como un caramba. Vamos a ver esto. Bueno, démosle play a esto. We are in Park, just on the far east Climax, west of the Highland football field. What's the cell phone number you're calling from, sir? Second. It's 9434. Okay, what's the problem there? Tell me what happened. We have a neck injury. I'm a doctor, and one of our 13-year-olds just made a tackle, and he felt something up in his neck, and he's been on appointment over his spine. He's in all of his extremities, but he's not up to the lab, and we're not moving him. Okay, and he is conscious then? He's conscious.
He's breathing? He's fine. All right. He's got his neck, he needs to be x-rayed, his neck needs to be immobilized. Exactly. My partner's getting help on the way there, okay? I'm just going to ask you a couple of questions. This information goes to the paramedics. Is he completely awake? Completely. Okay. Is he breathing normally? Fine. Is there any bleeding? No. And how long ago did this occur? 10 minutes. Okay. We do have a rescue unit on the way for him. Of course, you know all the details. I don't really need to tell you. Don't let him have anything to eat or drink. Might make him sick. As you said, don't move him. You know, don't let anybody splint any injuries, anything like that. All right. If you would, please, just be keeping an eye out for us. We're not very far from there at all. Right. And just have maybe somebody just wave us over, okay? His mom is here with me. Okay, excellent. We are on our way there, sir. If anything changes prior to us arriving there, give me a call right back. Gotcha. All right, thank you. Bye-bye. Ok, continuando. Dice así. Entonces, evaluación de la escena. Al llegar al lugar de los hechos, observe los peligros y amenazas para la seguridad del personal, los transeúntes y el paciente. Evalúe el efecto de los peligros en la atención al paciente y abórdelos. Evalúe el potencial de violencia y los peligros ambientales. Pacientes que están conscientes y en supino de tener oral o el sangrado facial. Pacientes que están conscientes y supinos y tienen oral, si tienen oral o facial sangrado, pueden proteger las vías respiratorias al toser. Pacientes que están conscientes en supino y tienen un sangrado facial u oral, puede proteger las vías respiratorias al toser, o deberían proteger las vías respiratorias al toser, el cual proyecta sangre hacia ti. Por lo tanto, las precauciones estándar se requieren: protección ocular y mascarilla. Además, se recomienda usar varios pares de guantes en tu bolsillo para facilitar el acceso en caso de que sus guantes se rompan o haya varios pacientes con sangrado. Si su respuesta es a un accidente automovilístico, es posible que se enfrente a más de un paciente en un vehículo. Determine el número de pacientes y considere si necesitará recursos adicionales o especializados en el lugar. Mientras observa la escena, busca indicadores del MOI. Esta evaluación le ayudará a desarrollar un temprano índice de sospecha para las lesiones subyacentes en el paciente que ha sufrido una lesión significativa con un MOI. A medida que reúne la información del despacho y sus observaciones de la escena, considere cómo el MOI produjo las lesiones esperadas. Las lesiones comunes en la cara y el cuello incluyen colisiones de vehículos motorizados, participación en deportes y caídas. Entonces, las lesiones comunes en la cara y el cuello incluyen colisiones de vehículos motorizados, participación en deportes, caídas, trauma penetrante y traumatismo cerrado. Esto sí es importante. Common trauma and blunt trauma. Los MOI comunes para lesiones en la cara y el cuello incluyen colisiones de vehículos motorizados, participación en deportes, caídas, trauma penetrante y traumatismo cerrado. En las colisiones de vehículos motorizados, la probabilidad de lesiones aumenta si el vehículo vuelca o se detiene bruscamente al chocar contra un objeto inamovible, como un árbol. Durante la práctica deportiva pueden producirse lesiones en un árbol. Durante una práctica deportiva pueden producirse lesiones en un jugador sin casco que fue golpeado por una pelota de béisbol, o dos jugadores que sufrieron una colisión de casco
y hace referencia a un casco de fútbol americano. Evaluación primaria. Evaluación primaria se centra en identificar y gestionar las preocupaciones que amenazan la vida. Amenazas a la vida respiratorias. Respiración o circulación de amenazas a la vida respiratorias. La respiración o circulación deben ser tratadas de inmediato. Cuando hay una reacción externa evidente, activa y potencialmente sobre una hemorragia mortal, debe abordarse antes que las vías respiratorias y respirar. Cuando una reacción externa evidente. Al acercarse al paciente, busca indicadores importantes que le alerten sobre la gravedad de su condición. Interactúa el paciente con el entorno o permanece inmóvil sin emitir un sonido alguno. Presenta el paciente alguna amenaza aparente para su vida, como un sangrado significativo. ¿Cómo es el color de la piel del paciente? La impresión general le ayudará a desarrollar un índice de sospecha para lesiones graves y determinará su sentido de urgencia para una intervención médica. Las lesiones en la cara y la garganta, como sangrado e hinchazón significativa, pueden ser obvias, pero también pueden estar ocultas debajo de ellos, eso sí es verdad, como en los cuellos y sombreros. No está aquí, esta palabra no está. And hats, wow. Hayden están escondidas debajo de los collares y los sombreros, sí, pero no en los cuellos. Debido a la probabilidad de infección respiratoria con angustia, estas lesiones es necesario reconocerlas lo más precozmente posible. Al igual que con cualquier lesión con sangrado potencialmente mortal, controle la pérdida de sangre con presión directa. Siempre considere la necesidad de estabilización espinal manual y verifique la sensibilidad utilizando la escala AFPO. Y siempre considere la necesidad de estabilización espinal y manual. Verifique la sensibilidad utilizando. Asegúrese de que el paciente tenga una visión clara y las vías respiratorias estén despejadas. Si el paciente no responde o tiene un nivel de conciencia significativamente alterado, considere insertar un catéter de tamaño adecuado en la vía aérea orofaringia. El uso, en la boca. El uso de una vía aérea nasofaringia, obviamente que es en la nariz, es controvertido, ya que muchos creen que insertar una vía aérea nasofaringia en la narinas de un paciente con traumatismo facial o craneal conlleva el riesgo de introducir el dispositivo en la bóveda craneal y el tejido del cerebro. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que este riesgo es extremadamente bajo. Como siempre, tenga en cuenta y siga los protocolos locales. Palabras de sabiduría. Las lesiones en la cara y la garganta aumentan la necesidad de que las vías respiratorias y mantenimiento respiratorio, por lo que no dude en colocar una mascarilla antirrespiración sobre lesiones faciales. El sellado puede no ser tan fácil de mantener, pero las vías respiratorias y la respiración tienen prioridad sobre lesiones en tejidos blandos, obviamente. ABC. Pendejada. Evalúe rápidamente la velocidad de las pulsaciones y la calidad. Determine la condición, el color y la temperatura de la piel y verifique el tiempo de llenado capilar. Un sangrado significativo representa una amenaza inmediata para la vida. Ya lo sabemos. Si el paciente presenta una hemorragia que pone en peligro su vida, debe controlarla rápidamente. Si el paciente que está tratando tiene unas vías respiratorias o un problema respiratorio
o sangrado significativo, debe considerar transportar rápidamente al paciente al hospital para recibir tratamiento o solicitar apoyo del ILS. Si eso dará resultado en lo más rápido, al acceso rápido o alguien que pueda intubar al paciente. Estabilización y mantenimiento de las vías respiratorias y respirar. Controlar el sangrado puede ser difícil en pacientes con lesiones faciales o cervicales. Evite demoras en transporte y considere ILS de respaldo si el tiempo de traslado es prolongado. Un paciente con signos y síntomas de hemorragia interna debe ser trasladado rápidamente al hospital correspondiente para recibir tratamiento médico. En las lesiones en la cara y la garganta pueden comprometer el flujo sanguíneo al cerebro. El sangrado de los vasos principales de la garganta puede tener un efecto grave en el paciente. Las vías respiratorias en el estado de un paciente con sangrado significativo visible o signos de sangrado interno significativo puede volverse inestable rápidamente. El tratamiento se centra en abordar rápidamente las amenazas vitales y proporcionar un traslado rápido al hospital más cercano. Signos como la taquicardia, la taquipnea, la baja presión arterial y las pulsaciones débiles y la piel fría, húmeda y pálida son signos de hipoperfusión. A ver. ¿Qué? Ok. E implican la necesidad de un transporte rápido. A señalar esto. Tengan en cuenta que la palidez de la piel puede ser difícil de detectar. En pacientes con piel oscura es posible que hagan revisarle para ver si tiene piel pálida en las membranas mucosas dentro del párpado inferior interno, o lento, llenado capilar. El paciente que tiene una enfermedad significativa, el MOI, pero cuya condición parezca estable, también debe ser trasladada de inmediato al hospital apropiado y más cercano. Recuerden que cualquier golpe fuerte en la cara o la garganta debe aumentar la sospecha de una lesión espinal o lesión en el cerebro. Nuevamente, entonces, el paciente que tiene una enfermedad significativa o el MOI, pero cuya condición parezca estable, también debe ser trasladada de inmediato al hospital apropiado más cercano. Recuerde que cualquier golpe fuerte en la cara o la garganta debe aumentar la sospecha de una lesión espinal o en el cerebro. Esté atento a estas señales y reconsidere su prioridad y decisión de transportes si se presenta. Incluso si un paciente no presenta síntomas de hipoperfusión u otras lesiones potencialmente mortales, si el paciente presenta una lesión que afecta al ojo, debe considerarse potencialmente grave. Considere trasladar al paciente con lesiones oculares graves y aisladas a un centro de atención de oftalmología especializado, según el protocolo local. No retrase el traslado de un paciente con lesiones graves, en particular si presenta sangrado significativo, incluso si está controlado, para tomar su historia clínica o realizar la evaluación y la evaluación adicional puede continuar durante el transporte. Toma de historia. Después de que se hayan gestionado las amenazas a la vida durante la evaluación primaria, investigar la queja principal o el chief complaint o antecedentes de la enfermedad actual. Obtenga un historial médico y esté alerta a los signos y síntomas específicos de la lesión, así como cualquier negativo pertinente, por ejemplo, no sentir dolor ni perder la sensibilidad. A continuación, obtenga un historial de muestra de su paciente. Si el paciente, ese demuestra el sample, signos, allergies, medications,
Pez de penetrations, pez de se me olvidó. En pues, sample, bonito hablo en inglés. Sample, que es signs, symptoms, allergies, medications, pues de past medical history, L es las oral intake y E es de no me acuerdo, events leading to the injury of illness, events, ok, ya casi la tengo totalmente clara. De amigos o familiares que puedan estar presentes. En un paciente que no responde, no podrá notar los signos de sus lesiones. Cualquier otra información deberá abstenerse por alguien que tenga conocimiento sobre el paciente. Tenga en cuenta de que la información que obtenga después puede ser incorrecta e incompleta. Es posible que la persona que le proporcione la información no pueda darle los nombres exactos de los medicamentos del paciente, pero sí podría proporcionarle información sobre su historial médico y posiblemente interrogatorios. Y posiblemente alergias conocidas. Yo es que aquí interrogatorios. Es que me está cogiendo el sueño también. Pero bueno, evaluación secundaria. La evaluación secundaria es un examen completo del paciente que se utiliza para descubrir lesiones que se puedan haber pasado desapercibidas durante evaluación primaria. En algunos casos, como cuando un paciente está gravemente herido o el tiempo de transporte es corto, es posible que no tenga tiempo para realizar una evaluación secundaria. Si hay un trauma significativo, si hay un trauma significativo que probablemente afecte a varios sistemas, comience con una evaluación de todo el cuerpo en busca de DCAP-BTLS para asegurarse de haber detectado todas las lesiones y amenazas a la vida. Una vez completado esto, realice un examen detallado de las áreas específicas. Sin embargo, no retrasa el traslado para completar su examen físico completo. En el paciente receptivo que tiene una lesión aislada con una limitación del MOI, considere centrar su examen físico en la lesión aislada. La del paciente, que es la queja principal, y la región del cuerpo afectada, que en este caso se trata de la cara y la garganta. Asegúrese de controlar el sangrado y note la ubicación de la lesión. Inspeccione las heridas abiertas en busca de cuerpos extraños y estabilice la herida con objetos empalados si no obstruyen las vías respiratorias. Asegúrese de controlar el sangrado y anote la ubicación de las lesiones. Inspeccione heridas abiertas en busca de cuerpos extraños y estabilice la herida con objetos empalados si no obstruyen las vías respiratorias. ¿Qué dice aquí en inglés? Asegúrese que el control del sangrado está mantenido o está asegurado y note la localización de la herida. Inspeccione y abra las heridas de cualquier objeto extraño. No importa que esté estabilizado el objeto empalado, si eso no obstruye el airway o el intercambio de gases, la respiración. Durante el examen físico, utilice los ojos y las manos. Con los ojos buscará hinchazón, deformaciones óseas, contusiones y decoloración, mientras que con las manos palpará suavemente el rostro para detectar cualquier anomalía como deformidad o dolor. Asegúrese de las siguientes preguntas. Hágase las siguientes preguntas. Los huesos faciales parecen estar en alineación. El hueso nasal parece desviarse en la línea media. El hueso nasal, que tiene el tabique partido. Parece que el ojo observa cualquier variación respecto al examen facial normal. ¿Hay alguna caída facial? Parece que un ojo está más abajo que el otro.
Si es así, esto indicará una anomalía orbital de una fractura. La mandíbula parece desviarse hacia el lado o hacia el otro. Y su paciente responde. Si su paciente responde, explíquele exactamente lo que está haciendo y lo que está buscando. Su descubrimiento, su descubrimiento o lo que usted considera una anomalía puede ser en realidad una lesión antigua sobre la que el paciente le podrá contar más. Evaluar todos los sistemas subyacentes. Esto debe incluir el sistema neurológico, incluyendo el cerebro y los nervios principales, los órganos sensoriales, incluidos los ojos y la nariz, el sistema respiratorio, incluida la boca, la nariz, los senos paranasales y las vías respiratorias, el sistema circulatorio, centrándose específicamente en las arterias carótidas y en la vena yugular. Al evaluar los ojos, comience por el aspecto externo del ojo y trabaja a tu manera hacia las pupilas. Examine el ojo para detectar cualquier cuerpo extraño evidente. Su paciente puede transmitirle esa información. Tengo algo en mi ojo, agudeza visual. Entonces tiene que tener una agudeza visual o la claridad de la visión del paciente. Cada ojo considera el elemento vital, un signo en el ojo. No entiendo. Bueno, evalúa rápidamente la agudeza visual del paciente cubriendo suavemente un ojo y manteniendo los dedos extendidos frente al ojo abierto. Prueba la capacidad de ver los dos dedos. Examine tanto el ojo lesionado como el sano. Documente sus hallazgos. Observe cualquier decoloración del ojo o sangrado en el iris, en el área del iris, o enrojecimiento. Busque la asimetría ocular, porque la asimetría es un posible indicio de una lesión en el cerebro. Mira cada pupila para un tamaño y una reacción a la luz. Si son iguales. Si las pupilas no son simétricas, pregúntele al paciente si se ha sometido a alguna cirugía ocular previa o ha sufrido alguna lesión. La cirugía o lesión previa en lugar de una lesión en el cerebro. Pues cirugía o lesión previa en lugar de una lesión en el cerebro puede ser la causa principal de que las pupilas no se vean iguales. Ok. La cirugía de cataratas puede causar pupilas desiguales, pero cuando se trata de un paciente con sospecha de traumatismo craneoencefálico u ocular, anisocoria, tamaño de pupila desigual que ocurre de forma natural. Entonces, la pupila puede tener anisocoria, que son desiguales, y puede haber luz tenue. La anisocoria es el tamaño de la pupila desigual que ocurre de forma natural, pero eso es por la luz tenue. Anisocoria, wow, no sabía. ¿Qué es eso? Dice que es el tamaño de la pupila desigual que ocurre de forma natural. O sea, cuando tú le pasas, y ahí dice cuando le pasas una luz tenue al ojo. Para ver. ¿Qué pasó? No, casi se llama, que si está una pupila más grande que la otra. Determine si las pupilas desiguales se deben a problemas fisiológicos o patológicos. El uso de gotas oftalmológicas de venta libre puede cambiar el tamaño de la pupila, y ciertos inhaladores sobre el asma pueden tener el mismo efecto si se rocían directamente en el ojo. Las lesiones en el cerebro, enfermedades nerviosas como glaucoma y meningitis son todas causas posibles de que las pupilas sean desiguales. Puede el paciente seguir el dedo de lado a lado, así como de arriba a abajo. Puede leer letra impresa normal. Refiere visión borrosa en algún ojo. Hay una nueva sensibilidad a la luz. Evalúe los signos vitales para obtener una línea base para poder observar cualquier cambio
que pueda presentar un paciente durante el tratamiento: una presión sistólica, una presión arterial o la lectura de menos de 100 milímetros de mercurio con una presión arterial débil y rápidas pulsaciones y la piel fría y húmeda que esté pálida o gris debe alertarlo sobre la presencia de hipoperfusión en un paciente que pueda presentar un sangrado significativo. Esto sí. Nuevamente, una presión sistólica arterial, una presión arterial sistólica, y esta lectura, si es menos de 100 milímetros de mercurio con una presión arterial débil y pulsaciones rápidas y la piel fría y húmeda que esté pálida o gris, debe alertarlo sobre la presencia de hipoperfusión en un paciente que puede tener un sangrado significativo. Recuerde que preocuparse por el sangrado visible y oculto dentro de una cavidad corporal en caso de lesiones faciales y de garganta. Es importante obtener información de referencia sobre la frecuencia y la calidad de la respiración y de las pulsaciones si es muy débil, que si es muy importante, así como el aseguramiento durante todo el proceso de atención al paciente. Además de la evaluación práctica, utilice dispositivos de monitoreo para cuantificar la salud de su paciente, la oxigenación y el estado circulatorio. Reevaluación. Repita la evaluación primaria y reevaluar los signos vitales y la queja principal. Reevaluar continuamente la idoneidad del tratamiento del paciente, las vías respiratorias, la respiración y circulación. Revise las intervenciones del paciente siguen siendo eficaces. Los tratamientos que proporcionó para los problemas de ABC. Esto es particularmente importante en pacientes con lesiones faciales o el cuello, debido a la facilidad con la que las lesiones pueden afectar los sistemas asociados, como el respiratorio, las vías respiratorias y la respiración, el sistema circulatorio y el nervioso. El estado del paciente debe reevaluarse al menos cada 5 minutos. Si sospecha una posible lesión medular, siga los protocolos locales sobre las preocupaciones para restringir el movimiento de la columna. Se debe sospechar una lesión medular en cualquier momento en que haya un traumatismo significativo en la cara o en el cuello. Mantenga una distancia de seguridad en las vías respiratorias. Prepárese para succionar al paciente y considere una vía aérea orofaringea si el paciente no responde, siempre que sospeche un sangrado significativo. Oro y naso. Administre, si el paciente no responde, siempre que sospeche un sangrado significativo, administre un flujo de alto oxígeno, adecuado oxigenación en las vías respiratorias. El mantenimiento es importante para todos los pacientes con lesiones en la cara y el cuello. Si es necesario, proporcione asistencia, ventilación usando dispositivos de bolsa mascarilla con alto flujo de oxígeno. Controle cualquier sangrado visible significativo. Si el paciente presenta signos de hipoperfusión, trate al paciente agresivamente por choque y proporcione transporte rápido al hospital correspondiente. No retrase el traslado de un paciente con traumatismo grave para completar tratamientos que no son vitales en el campo, como entablillar fracturas de extremidades. En su lugar, complete estos tratamientos de camino al hospital. Si no hay columna cervical. Si no hay columna, pues es terrible que no tenga columna cervical. Esas traducciones, como dicen. Si no hay sospecha de lesión en la columna cervical, el paciente puede estar más cómodo en la posición sentada durante el transporte. Inteligencia callejera. Pacientes conscientes que tienen ¿cómo es esto? ¿Por qué me repite pacientes? Pacientes quienes tienen un trauma oral pueden referir el uso de pueden preferir usar la succión de punta dura ellos mismos
permitirles hacerlo y puede distinguir su ansiedad y darles una sensación de control sobre sus vías respiratorias. En su documentación describe el MUI y la posición donde encontró el paciente cuando llegó al lugar de los hechos. Documente las dificultades que ocurrieron al sacar al paciente del vehículo. Por ejemplo, la prolongada liberación. En pacientes con hemorragia externa grave es importante reconocer, estimar e informar la cantidad de sangre perdida y la palidez o el tiempo transcurrido desde su inicio. Esto puede ser un desafío, especialmente si el paciente se encuentra sobre una superficie húmeda o que absorbe líquidos o si el entorno es oscuro. Informa al personal del hospital sobre cualquier lesión que afecte la cabeza y el cuello del paciente. Uy, madre. Vamos a dejar hasta ahí. Mañana continuamos.